relatos de experiencia y de ponencias que se hizo esta mañana. Y estoy con Lourdes Machías, que estuvo encargada de coordinar la mesa 1, con Sonia Hidalgo Rosa, que estuvo encargada de la mesa 3, y yo soy Lorena Camponovo, que estuve encargada de coordinar la mesa 2. Cada una va a leer las conclusiones entre comillas, los comentarios, y los aportes que hicieron los colegas y los compañeros estudiantes que estuvieron participando en esas mesas. Lourdes, te paso. Bueno, buenas tardes a todos. En la mesa 1 de esta mañana compartimos un momento de reflexión colectiva sobre la lectura y la escritura desde diferentes puntos de vista. La mesa estuvo conformada por Fabiola Echemaite, desde la Universidad Nacional de Comahue. También estuvimos en esa mesa con Romina Mendía, una compañera de Ciencias de la Comunicación, Florencia Ortiz, y también participé yo como expositora en esa mesa. Estas prácticas se abordaron desde diferentes puntos de vista, desde la investigación, desde los avances de la investigación, teniendo en cuenta la zona de pasaje. Eso fue esta zona de pasaje, ¿sí? Desde la lectura y la escritura desde la secundaria y la universidad, o la secundaria y el nivel superior o terciarios, estuvo presente en todos los trabajos, ¿sí? Porque todas estamos en ese trabajo, ¿sí? De enseñanza, y nos llamaba mucho la atención las problemáticas y las respuestas de los estudiantes que están ingresando a las carreras. Coincidentemente, existe esa palabra, acabo de inventarla, todas las de las mesas estamos actualmente trabajando en carreras de primer año, ¿sí? Algunas cátedras como comprensión y producción de texto o lectura y escritura académica. Y también noté que nos movemos por ahí en profesorados similares, como de nivel inicial o de educación primaria. Entonces, por un lado, reflexionamos desde la investigación estas prácticas, cómo se dan, ¿no? El proceso de aprendizaje y enseñanza en ese momento de transición, ¿no? De ingreso de los estudiantes al nivel superior. También tuvimos en cuenta la presencialidad y la virtualidad, ¿sí? Esta otra zona de pasaje, las repercusiones de las prácticas de enseñanza, de estas prácticas desde la pantalla, con todo lo que eso significa. La compañera Romina Mendía compartió un relato de experiencia como docente adscrita en una cátedra de la universidad, de su carrera de Ciencias de la Comunicación, y todos los desafíos y beneficios también que tiene la enseñanza de la virtualidad, ¿sí? Aunque hicimos mucho hincapié en la deserción, ¿sí? A causa de este contexto que todos hemos atravesado y ya es muy conocido, ¿no? Y hasta un poco cansado de repetirlo. También reflexionamos sobre estas prácticas desde la promoción de la lectura, de la mano de la propuesta de la Feria del Libro de Florencia Ortiz, ¿sí? El espacio de la promoción de lectura y lo importante que son estos proyectos en los niveles de formación docente, y también la importancia que debemos entregar a este tipo de actividades de la mano de políticas públicas, ¿no? que deben sostenerlas y nosotros también sostenerlas de alguna manera. También en la mesa compartimos el relato de experiencia de los inicios de la práctica docente, ¿sí? Teniendo en cuenta esta materia que me parece que es la protagonista de toda la mesa de lectura y escritura. Y en base a eso nos detuvimos un poco en la importancia
de la tarea etnográfica de los docentes, ¿sí? Cómo reflexionamos, cómo vemos nuestros trabajos en el aula, el contexto, las maneras, los modos, las planificaciones, ¿sí? Y me parece que básicamente era resaltarle, acabo de inventar otra palabra, es lo que debatimos esta mañana en esa mesa. Muchas gracias. En la mesa 2, que coordiné yo esta mañana, se presentaron 4 relatos de experiencia que tematizaban la lectura literaria en las aulas de secundaria. Cada uno de los trabajos indagó sobre distintos dispositivos o formas de intervención. El trabajo Diseñar, Implementar, Modificar el trabajo con materiales curriculares de Matías Graneros mostró el proceso de elaboración e implementación de un material curricular cuyo título es Un yo con palabras dice su experiencia, poesía e intimidad. Y notó cómo ese ir y venir sobre las decisiones didácticas permiten al docente una postura sustancial para pensar en la enseñanza y en el aprendizaje. Nada está dicho de antemano, mucho de lo que acontece en el aula nos sucede porque somos capaces de poner también esos materiales curriculares en cuestión. En este sentido, el material curricular es una artesanía que se escribe y se reescribe constantemente. El segundo trabajo de Alejandra Rodríguez, cuyo título era Libro, álbum y narrativas digitales, otras formas de contar historias, mostró la implementación de un proyecto integrador. Era un dispositivo en el que intervenían las materias de lengua extranjera, pensamiento contemporáneo y literatura. Este proyecto estaba pensado para que los jóvenes cuestionen las infancias, analicen textos en diferentes lenguas y formatos y produzcan narrativas digitales a partir de esos saberes. De alguna manera lo que se buscaba era conjugar experiencia, sentido y comunicación. Alejandra además tuvo la generosidad de mostrarnos algunas de las narrativas digitales que hicieron los estudiantes de secundaria y que pueden verse online. La tercera propuesta de Sonia Méndez narró una experiencia llevada a cabo en un contexto de ruralidad. En este caso, el dispositivo preveía la lectura de las coplas de Eulogia Tapia. Para quienes no conocen el contexto, Eulogia Tapia es una coplera reconocida en Salta y es de la única, creería yo, que logró, o a quien se le editó un libro con sus coplas. Entonces, el dispositivo preveía la lectura de las coplas de Eulogia Tapia como una puerta de entrada a otras instancias de lectura compartida. Varias cosas de la experiencia de Sonia nos convocan y las compartimos plenamente en nuestro encuentro. Los materiales que pensamos para no puede pensarse la enseñanza en la ruralidad con los mismos dispositivos y materiales que pensamos para las escuelas urbanas. Y en segundo lugar, partir desde los saberes más próximos o desde lo cercano para los estudiantes no puede ser el punto de partida y de llegada. La belleza y la autenticidad de las coplas de Eulogia Tapia, en este caso, fueron puestas en diálogo con los saberes y experiencias de los estudiantes de Huachipas, pero como el inicio o la entrada de un camino o trayecto lector. Por último, mi trabajo, cuyo título es Voces, Silencios y Resonancias, una experiencia de lectura de poemas y videopoemas, contó sobre una experiencia de trabajo realizada con estudiantes de secundaria de lecturas de poemas en soporte papel y de videopoemas de esos mismos textos en pantallas. Son textos que se mediatizan a través de diferentes lenguajes y por lo tanto nos permitieron hablar de diferentes sentidos poéticos vinculados con sentidos sobre las imágenes, los sonidos, las texturas de las imágenes, los colores, etc. En el diálogo abierto con toda la comisión se vieron puntos de encuentro y algunas diferencias. Se resaltó la idea de que el dispositivo armado por Matías
sería complejo de trabajar en la ruralidad, mientras que el de la ruralidad sería complejo trabajarlo en el contexto en el que lo hizo Matías. Sin embargo, en ambos casos se destaca la presencia de la poesía como forma de ir hacia otras semiósferas interpretativas, tomando un concepto que salió de los trabajos y de las ponencias, que es un concepto de Ana Cambló. También se habló sobre las nuevas lecturas, los nuevos formatos, los nuevos modos de leer, que potenciados o no por los 2 años de presencialidad o semipresencialidad, no lo sabemos, nos interpelan a pensar juntos en comunidad cómo ingresamos otros contenidos al currículum de lengua y literatura y cómo las prácticas de lectura, escritura y oralidad son interpeladas en este presente. Y por último, vimos la diversidad de propuestas, ¿no? Cada una con sus potencialidades y con sus obstáculos, pero todas como intentos de llevar la lectura literaria al aula para compartir sentidos, para promover espacios de intercambio y de escritura o de producción, en el caso de las narrativas digitales, con los estudiantes y sus saberes. Gracias. Ahora, profesor. Bueno, buenas tardes. Yo estaba a cargo de la mesa 3 o comisión 3. En esta comisión tuvimos fueron 5 relatos de experiencia. La mayoría de ellos tienen que ver específicamente con el trabajo realizado en el momento del aislamiento social preventivo y obligatorio. Y la última de las ponencias, que yo voy a nombrar cada una de ellas, tiene que ver con el trabajo de escritura literaria dentro de un aula en una escuela técnica de la capital también. El trabajo de Gabriela Soria relata de alguna manera la forma en cómo intentó y lo logró un grupo de docentes dentro de una villa porteña. El trabajo también que tiene que ver con los primeros tiempos del aislamiento y cómo lograr que esos estudiantes puedan de alguna manera presentarse, porque no se conocían, a través de algún trabajo quizá más creativo con el uso de la lengua, ¿no? Como por ejemplo los identirap, de que los chicos tenían que presentarse a través de un rap, presentarse ante los profesores y ante sus compañeros, ¿no? El trabajo realizado a partir entre estos docentes y los estudiantes buscaba sobre todo hermanar esa comunidad que estaba tan lejos de la escuela y que en realidad era muy diferido el trabajo, porque los chicos recibían las consignas de trabajo cuando recibían la merienda, ¿no? o el bolsón de comida que les llegaba a la casa, ¿sí? Entonces todo se ralentizaba. Bueno, sin embargo han logrado construir una comunidad que aún a través del tiempo, de la diferencia de tiempo que había entre la consigna y lo que ellos podían hacer, lograron que esos jóvenes de primer año, que eran casi niños, continuaran en la comunidad educativa, ¿no? Después el trabajo de Antonella Moreno y Pablo Torres de Tartagal, del IEM de Tartagal, logró hacer una reflexión entre lo que pasó durante la pandemia y lo que pasa después de la pandemia, sobre todo en el proyecto de inclusión que se propusieron, que tenía que ver sobre todo con la elaboración de trabajos dentro de una plataforma, y durante la pandemia lograron hacer un proyecto que tenía que ver con viajes imaginarios, y lo que ellos rescatan es que este tipo de trabajo realizado les permitió otros nuevos saberes, ¿no? Alfabetizarse, digamos, en esta una especie en esta nueva forma, digamos, de tener clases, si se quiere. Y bueno, y ahora siguen trabajando en esta plataforma que se ha ideado y se ha creado específicamente para pandemia. Ahora les permite tener esta especie de trabajo híbrido, ¿sí? Entre la presencialidad y la virtualidad. En el caso de Antonella Sangüeso, su trabajo se llama Hoja de Vida Educativa, un blog para la autovalía. Ella narró una experiencia de su último año de formación docente, ella como alumna,
en la construcción de un blog. El contenido era currículum vitae, ¿no? Y lo interesante de su trabajo es que ella va preguntándose todo el tiempo, ¿no? De qué manera construir ese currículum a través de la virtualidad. Eran materiales pensados para la educación secundaria, específicamente para el último año de la educación secundaria. Lo interesante del trabajo de Gisela es que va dejando varias preguntas que tienen que ver justamente con cómo ingresar a un blog, ¿no? Si todos estamos preparados para ingresar a un blog, y cómo compartir muchos de los trabajos que se les pedían a los chicos, ¿sí? Puso sobre todo el acento en las consignas que llevaban ese blog. El trabajo que quizá no tiene que ver ya con la pandemia, pero que resultó muy interesante, es el de Claudia Aramayo. Claudia Aramayo es una profesora de la Escuela de Manualidades, se llama acá, que es una escuela técnica, cuya población es netamente femenina. Es una propuesta de trabajo que ella hace sobre la escritura de microrrelatos. Y bueno, contó todo el quehacer, el trabajo de lectura primero con los estudiantes, y lo interesante es que llevó a 2 de sus estudiantes a leer algunos de los cuentos producidos por sus alumnas, ¿no? Bueno, en esa lectura, en esas voces juveniles, ¿no? Y en ese trabajo que le llevó prácticamente medio año a la profesora, van mostrando de alguna manera esas huellas de las lecturas que han hecho y la propia invención también, ¿no? Que bueno, muy interesante, y proyectan el año que viene armar un libro con todos los relatos de estas alumnas y poderlo presentar en la Feria del Libro. Y bueno, y el último trabajo fue el mío, que tenía que ver con, se llamaba Encontrarse entre escombros, sobre intervenciones literarias de jóvenes en contexto de pandemia. También tiene que ver con un relato de experiencia sobre una especie de taller de lectura, si se quiere, a través de WhatsApp, con alumnos de tercer año de escuela técnica o primero de ciclo superior. También creo que los profesores que presentamos trabajos referidos a la pandemia teníamos como un común denominador la incertidumbre del principio, ¿no? De no saber qué iba a pasar después de esas primeras semanas en que todos pensábamos que ya volvíamos y no volvimos más por un año. Y esto de, bueno, echar mano a lo que sabíamos, ¿no? A nuestro propio oficio, y ver desde nuestros saberes cómo podíamos encontrarnos con esos estudiantes que estaban en sus hogares, ¿no? Nosotros en nuestro hogar, ellos en sus propios hogares, de qué manera poder ir al encuentro de ellos. Y sabíamos que como mediadores teníamos que cambiar, ¿no? Muchas de las formas de enseñanza, porque la escuela no estaba en ese momento, ¿sí? Más allá que hayamos querido encontrarnos con ellos, esto no era la escuela que nosotros conocíamos. Entonces se dio como un espacio, y eso coincidíamos todos, ¿no? De intermediar entre lo que sabíamos que teníamos que transformar, seguramente, pero a la vez, a veces hasta la obsesión de que teníamos que cumplir con ciertos plazos y ciertos mandatos escolares, como si la escuela seguiría funcionando de la misma forma, ¿no? Así que eso fue como un común denominador entre, sobre todo, las ponencias que tenían que ver con el trabajo en época de pandemia, ¿no? Y bueno, y sobre todo mostrar que si lo que se pudo hacer se hizo de nuestro propio trabajo de oficio y de artesanía, si se quiere, de ir buscando los materiales, ir construyendo, ir pensando el quehacer que hace de nuestra tarea, digamos, algo que siempre es novedoso, ¿no? Así que bueno, eso fue más o menos el resumen de lo que fue la Comisión 3. Con esto concluimos el resumen, comentario y síntesis de lo que pasó en las mesas de trabajo esta mañana.